4 minutos, ya estamos de vuelta con más en Primera Página, listos para revisar la actualidad internacional de este miércoles 4 de febrero. Comenzamos con una de las que ha sido las noticias más importantes de la última jornada, y es que, como les contamos al inicio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, acordaron dejar atrás meses de tensiones y abrir una nueva etapa de entendimiento. El foco de la reunión estuvo puesto en la lucha contra el narcotráfico y en la búsqueda de puntos de encuentro. Un giro pragmático tras una relación marcada por ataques verbales mutuos. Trump calificó la reunión como positiva y Petro aseguró que existe disposición a dialogar. Nos llevamos muy bien. Él y yo no éramos exactamente los mejores amigos, pero no me sentí ofendido porque nunca lo conocí, no lo conocía en absoluto, y nos llevamos muy bien, y estamos trabajando en eso. También estamos trabajando en otras cosas, incluidas sanciones, y tuvimos una reunión muy buena. Me pareció estupendo, fue muy bueno, nos llevamos de maravilla. Y las fotos, creo, y el ambiente de la reunión, creo, demuestran una reunión entre tú y tú, entre iguales, que piensan diferentes, sí, con poderes diferentes, obviamente, pero capaces de encontrar caminos comunes, punto. Ambos coincidieron en la necesidad de coordinar posiciones ante cambios relevantes en la región, incluido el escenario venezolano. Petro pidió a Trump mediar entre Colombia y Ecuador por su conflicto arancelario, una propuesta que habría sido aceptada. Estados Unidos y Colombia ya coordinan acciones contra el narcotráfico, mientras Washington exige garantías para la recepción de migrantes deportados. La agenda del mandatario colombiano incluye también reuniones con congresistas, miembros de la Organización de Estados Americanos, también un evento en la Universidad de Georgetown y otro encuentro con la comunidad colombiana en Estados Unidos. Nos conectamos a esta hora con nuestro invitado el día de hoy, Manuel Camilo González, es magíster en Ciencia Política de la Universidad de Salamanca y está con nosotros justamente para analizar este tema y el encuentro clave entre Trump y Petro. Muy buenos días, Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días, José, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos desde muy temprano a esta hora desde Bogotá. Manuel, ¿cuál es el resultado concreto que deja esta reunión después de meses de varios ataques mutuos entre Trump y Petro e incluso la presencia de Petro en Nueva York, que desató mucha polémica al dar un discurso que llamaba a las fuerzas estadounidenses a desobedecer las órdenes de ese personaje que antes consideraba a Trump en varias publicaciones que hizo en la red social X, pero ahora cómo podemos ver la recomposición de su relación con el mandatario estadounidense y también la relación directa entre Bogotá y Washington? Bueno, considero que la política es dinámica y en ese sentido ciertamente se está logrando recomponer una relación que ciertamente se había dañado desde el año pasado. Y en ese sentido hay un aliado improbable que era pues obviamente el presidente Petro para el presidente Trump. En ese sentido creo yo que la agenda o tal vez el acuerdo más importante que todavía no ha sido formalizado, pero que seguramente habrán acciones en terreno, es el tema del narcotráfico. En ese sentido, pues obviamente Colombia como país productor, pero también país que tiene una importancia estratégica en la cadena del narcotráfico, pues obviamente va a tener unas tareas que realizar para demostrar ciertamente que lo que se dijo allí en el despacho pues se va a cumplir. Y pues obviamente Colombia, digamos, un poco jugando a esta negociación, un tanto asimétrica, pues obviamente pide que ciertamente Colombia y Ecuador vuelvan otra vez a retomar pues el diálogo, y en eso pues obviamente la mediación posible del presidente Trump, que es muy aliado al presidente Noboa del Ecuador, pues obviamente puede ser fructífera en ese sentido. Entonces creo yo que hay una especie de ganar-ganar, en el sentido de que pues obviamente los dos presidentes no confrontan, buscan cooperar, y pues obviamente es el primer paso, no es el único, que pues obviamente puede recomponer esta relación que se había roto ya hace un año. Ahora, Manuel, ¿cómo puede beneficiarse Trump del enfoque del presidente Petro sobre la lucha? Que ambos pudieron intercambiar sus posiciones respecto a este tema, que es una de las prioridades de la administración Trump en este momento en América Latina, y también que ha sido esta política cuestionada en varias oportunidades por el presidente Petro. Este fue un tema clave de la reunión. ¿Qué podemos saber? Bueno, considero que en ese sentido el presidente Trump pues descarta por ahora ciertamente
digamos, la idea de una intervención en el terreno con tropas estadounidenses. Un poco la idea de esto era que ciertamente si los estados latinoamericanos, particularmente Colombia, no hacían nada o hacían lo insuficiente frente al tema del narcotráfico y las organizaciones criminales, pues obviamente Estados Unidos iba a tomar cartas en el asunto. Eso pues obviamente es una clara violación de la soberanía de un estado, pero lo que estamos viendo es que tras esta reunión, pues obviamente Colombia va a redoblar los esfuerzos. Eso implicará incluso que el presidente Petro tenga que reformular y reevaluar su política de paz total, que es una política que si bien tiene que ver con la negociación con organizaciones criminales, pues obviamente tiene una arista importante en términos de seguridad y que pues últimamente lo que ha hecho es fortalecer estos grupos armados ilegales. Entonces ciertamente Colombia, digamos, trata de complementar un poco el enfoque punitivo que tienen los Estados Unidos, obviamente revaluando esta política que hace en el país. Ahora, en la realidad, ¿cómo queda esto? Porque sí se ha visto un incremento de lo que ha sido los narcos y todo esto, ¿no? La actividad ilegal en territorio colombiano, según algunos informes. También te pregunto sobre la desertificación de Colombia en este tema, ahora que Trump y Petro se vieron directamente. Previamente al encuentro, creo que el análisis más plausible, más correcto, era decir lo que no iba a suceder. Y eran dos cosas. Primero es que no iba a suceder una acción, una medida, una decisión por parte del presidente Trump en términos de desertificación. Eso es algo que le va a tocar al próximo gobierno, un poco pensando en que estamos en época electoral. Y segundo, tampoco iba a suceder que el presidente Trump iba a levantar la sanción relacionada con la lista OFAC. Ciertamente, digamos, estos dos puntos que son muy importantes no solamente para el entorno del presidente Petro, sino también para Colombia, particularmente en el tema de desertificación, pues ciertamente es, digamos, importante, pero que de alguna forma está condicionada por las acciones que haga Colombia frente a los acuerdos que se lograron el día de ayer. Entonces, ciertamente, digamos, queda por ver, queda un largo camino para que Colombia transite un poco más hacia una cooperación más estrecha con los Estados Unidos y pues obviamente hay que decirlo, creo que el enfoque que se impone es el enfoque de Washington y no necesariamente el enfoque que venía proponiendo el presidente Petro en términos de lucha contra los narcóticos. Ahora, Manuel, ¿qué prioridad pudo tener también el caso venezolano y los recientes hechos acontecidos acá en Caracas en esta reunión entre Petro y Trump? Sabemos que ambos han tenido bastantes diferencias sobre el manejo de la administración Trump sobre el caso venezolano, su análisis acá en el terreno y luego los hechos que ocurrieron el pasado 3 de enero. ¿Qué tan importante fue Venezuela en esta reunión y también aquella referencia sobre el petróleo y esa posible recuperación a la que también podría estar apostando Colombia desde su territorio con acuerdos directos entre Bogotá y la estatal petrolera venezolana PDVSA? Así es. Primero hay que decir que Colombia es uno de los directos afectados, obviamente, por todo lo que sucede en Venezuela. Compartimos una larga, digamos, frontera y en el cual, pues, obviamente, es una frontera que en los últimos años no ha sido muy dinámica, pues, obviamente, por circunstancias políticas y económicas conocidas. Y en ese sentido, pues, como toda crisis, pues, se presenta una oportunidad. Ciertamente el enfoque que tiene el presidente Trump de primero ordenar la casa, después hacerla productiva y finalmente generar una transición, pues obviamente también está en línea con lo que piensa el presidente Petro en el sentido de que Colombia puede cooperar un poco en la reconstrucción de Venezuela. Entonces, ciertamente creo que el papel importante de Colombia, más allá de ser uno de los más afectados por todo este tema, ciertamente es que Colombia puede aportar, digamos, a la reconstrucción de una Venezuela más próspera y obviamente libre. Entonces, ahí es algo muy importante que Colombia tenga en cuenta que ya no puede hacer declaraciones que se puedan salir un poco de tono, porque eso pues obviamente sí complicaría su papel como mediador y como posible beneficiario de digamos, del próximo proceso político de transformación en Venezuela. Ahora, ya para un análisis más interno sobre la imagen que tiene Petro en este momento entre los colombianos, ¿cómo queda ese análisis y la percepción de los electores, entendiendo que es un año electoral, que es el último año del presidente Petro en el poder, que pueden haber cambios en Colombia?
¿Cómo queda también la figura de Petro tras este encuentro con Trump? ¿Cómo podría ser la percepción de sus votantes, de los que van a apoyar a la figura oficialista que él endosa en su liderazgo? Hay algo muy importante que hay que anotar, es que ciertamente se veía a Petro como una suerte de obstáculo en la relación bilateral. Y creo que por lo menos el día de ayer, pues esa idea empieza a refutarse, en el sentido de que aunque son dos figuras totalmente distintas, con sus personalidades y demás, pues lograron hablar, lograron llegar a ciertos acuerdos, así sea en términos informales. Eso pues obviamente lo que hace es oxigenar un poco, digamos, no solo la figura de Petro, sino posiblemente la candidatura de izquierda. Porque pues obviamente el raciocinio un poco es la idea de que si hay un gobierno de izquierda, pues obviamente va a ser conflictivo con Washington. Eso pues empieza como a desvanecerse un poco, pero hay que tener en cuenta que de nuevo Trump es impredecible y hemos visto en otras elecciones en otras partes de América Latina, por ejemplo Honduras, en el cual pues obviamente Trump tiene sus favoritos. Hay que esperar un poco la consulta de la derecha para saber cuál es el candidato y mirar hasta qué punto esa figura derecha, pues al final de cuentas tiene más cercanía, incluso tiene más simpatía por parte de Trump. Entonces, si bien es un paso positivo, incluso que beneficia a la izquierda del país, pues de alguna forma hay que esperar de nuevo a estos meses que vienen, en el cual pues obviamente Trump tendrá que mover sus cartas para tomar decisiones, como lo ha hecho en otras elecciones a nivel de América Latina. Para finalizar, Manuel, ya concluyendo este análisis que nos ofreces, en resumidas cuentas, ¿mejoran las relaciones entre Washington y Bogotá después de esos encontronazos y el año 2025 que fue bastante tenso en esa relación? Diría que es como la cuota inicial de una inversión. Ciertamente es el primer paso, no el único, que se tiene que dar para recomponer la relación bilateral. Bueno, muchísimas gracias por tu análisis a esta hora, Manuel, desde Bogotá. Gracias por acompañarnos. Hoy hablando sobre este encuentro entre Trump y Petro en la Casa Blanca, que deja bastantes preguntas y también temas de análisis para Colombia y su posición como aliado de Estados Unidos acá en la región latinoamericana. Gracias, Manuel. Muchas gracias, José, por la invitación. Buen día. Manuel Camilo González a esta hora con nosotros, analista político desde Colombia. Vamos a hacer la pausa.